Le quiero invitar a que tome su Biblia y la abra en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y hacemos lectura de la palabra del Señor en los versos del 16 al 34. Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 34. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: ¿cómo hablarle a la gente acerca de Cristo? ¿Cómo hablarle a la gente acerca de Cristo? Ese es el título de lo que estaremos tratando en esta tarde, a la luz de la porción de la palabra del Señor a la cual estaremos dando lectura. ¿Cómo hablarle a la gente acerca de Cristo? Creo que esta porción de la palabra de Dios de Hechos 17, los versos del 16 al 34, es un modelo sobre cómo hablarle a la gente acerca de Cristo. Tenemos delante de nosotros un modelo, en inglés se diría un blueprint, un diseño. Tenemos en nuestras manos algo de extremo valor. Lo podemos utilizar nosotros hoy en día para acercarnos a las personas y hablarles de Jesucristo. Quiero que hagamos lectura aquí en Hechos 17, de los versículos 16 hasta el 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos. ¿Por qué se indigna Pablo? Por ver ídolos. Dice que estos ídolos estaban por toda la ciudad. Versículo 17, iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué tratará de decir este charlatán con esas ideas raras? Qué interesante que lo tildaron de charlatán. Le llamaron charlatán. Uno que habla tonterías. Otros decían: parece que predica unos dioses extranjeros. Nos está hablando de cosas extrañas. Verso 19. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Lo más popular, los temas de actualidad se trataban en la época de Pablo en esa ciudad. Lo primero que observamos a la luz de los versículos 16 al 21 es que Pablo tenía lugares designados. Pablo tenía lugares designados para compartir a Cristo. Vemos que Pablo tenía lugares designados para hablar de Cristo, como lo eran la sinagoga judía y la plaza principal. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros los creyentes en Jesucristo, necesitamos tener un lugar designado para hablar de Cristo. ¿Qué necesitamos? Un lugar designado para hablar de Cristo. ¿Qué lugares podríamos designar nosotros para hablarle a las personas de Cristo? Creo que el lugar más importante que nosotros debemos de designar para hablar de Cristo
para contarle a las personas de Cristo es nuestro hogar. Tenemos que partir de nuestro hogar. Este es el lugar de más importancia que cada uno de nosotros tenemos para hablar de Cristo. No podemos cansarnos de hablar de Cristo entre nosotros, en nuestras familias. Otros lugares que nosotros podemos designar para hablar de Cristo son el centro de trabajo, el centro de estudio, la escuela, la universidad, las tiendas, las gasolineras. ¿Durante qué tiempo podríamos hacer esto? Creo que si hay algo que nosotros debemos de considerar con seriedad es que tenemos que designar un momento, tenemos que designar un tiempo para hacer esto. Y eso debemos de hacerlo durante nuestro tiempo libre, especialmente si estamos en el trabajo, si estamos en la escuela. Tenemos que buscar el momento apropiado para de esa manera compartir de Cristo con las personas que están cerca de nosotros día a día. También es necesario que nosotros designemos un día de la semana. ¿Qué día podríamos nosotros asignar para hablarle a las personas de Cristo? Bueno, en el hogar debe de ser todos los días. ¿Los oigo? En el hogar debemos de hablarle a nuestros hijos y entre nosotros todos los días. No podemos darnos el lujo que pase un día en nuestro hogar sin que nosotros hayamos hecho referencia de Cristo a nuestros hijos. ¿Los oigo? Así que cuando se trata del hogar, todos los días deben de ser favorables. Cuando se trata de la escuela, del centro de trabajo, de la tienda, pues el día que sea más conveniente para cada uno de nosotros. Cuando se trata de ir a la tienda, creo que debemos de considerar cuál día de la semana es el día en el cual esa tienda a la que vamos a ir es más frecuentada por hispanos, para que de esa manera podamos compartir con ellos el Evangelio de Cristo. Si es que tenemos temor de compartir el Evangelio con otras personas que no hablen nuestro idioma. En segundo lugar, quiero que apreciemos lo siguiente del versículo 22 hasta el versículo 31. Versículo 22 al 31. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Qué hermoso esto, ¿eh? La clase de Dios que tenemos. Verso 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizá, acercándose a tientas, lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda todo
Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Ese es Cristo. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Lo segundo que quiero que prestemos atención en este modelo de cómo hablar de Cristo a las personas es que Pablo observó. ¿Qué hizo Pablo? Él observó y habló con cautela. Pablo observó y habló con cautela. Versículo 22, veo que ustedes son muy religiosos. Versículo 23, mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Aprendemos de Pablo, mis amados hermanos y hermanas, que su objetivo principal era dar a conocer a Cristo. Y esto lo hizo de manera cautelosa. Pablo señaló el hecho de que era sorprendente la forma en que este pueblo expresaba su fe a través de muchos dioses. Pablo no criticó, Pablo no atacó. Él les afirmó su sorpresa. Pablo aprovechó la idolatría del pueblo para hablarles de Cristo. Tremendo esto, ¿eh? Aprovechar la idolatría de un pueblo para hablarles de Cristo. Repito, Pablo no atacó a sus dioses falsos. Pablo se centró en predicar a Cristo y solo a Cristo. Pablo habló del hecho de que Dios de ninguna manera es producto de la imaginación de ningún hombre. Pablo en su mensaje mencionó que Dios quiere que todos los hombres lo conozcan. Pablo también mencionó el hecho de que Dios quiere que todo hombre se vuelva a Él. Que vendrá un día en el que todo hombre será juzgado por Cristo. Esto, mis amados hermanos, es un modelo que cada uno de nosotros debe de seguir cuando se trata de hablar con alguien acerca de Cristo. Continuamos leyendo los versículos 32 al 34. Verso 32. Cuando oyeron hablar a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Lo tercero que aprendemos de este modelo en cómo hablarle a las personas de Cristo es que Pablo tiene paciencia. Pablo tiene paciencia. ¿Qué tiene Pablo? Paciencia. Ese es otro aspecto que vemos en Pablo, la paciencia. Pablo tuvo paciencia para soportar que la gente se burlara de él y para ver lo que Dios iba a hacer. Dios añadió a través de la predicación y de la paciencia de Pablo. La gente se burlará de lo que usted y yo hablamos. La gente se burlará de lo que decimos que creemos acerca de Cristo. Debemos soportar con paciencia. Debemos de ser pacientes cuando la gente nos ponga en ridículo. Necesitamos paciencia para ver cómo Dios obra. Necesitamos paciencia para ver cómo Dios suma a su iglesia a través de nuestro compromiso de contarles a otros acerca de Cristo. Pero debe haber un compromiso. ¿Qué debe haber? Un compromiso. Debe haber un compromiso de nuestra parte. Sin compromiso de hablar de Cristo a otros, obtendremos nada. Quiero recordarles que esto
es un modelo. Hechos 17 del 16 al 34 es un modelo para cada uno de nosotros. Es más, permítame decirle que este es el mejor modelo que tenemos sobre cómo hablarles a otros acerca de Cristo. Quiero animarles a cada uno de ustedes a que se familiaricen con Hechos 17, de estos versículos 16 hasta el 34. Si es posible, memorícelo. ¿Qué hay que hacer? Memorizarlo, para que de esa manera lo podamos poner en práctica. Así usted podrá ver, como creyente en Jesucristo, la mano de Dios haciendo su obra, primero en usted y después a través de usted. Será una experiencia increíble. Quiero invitarle a orar juntamente conmigo en este momento. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración.